Cada día, las llamas en Oriente Próximo se hacen más grandes. Contrario a las predicciones, las tensiones aumentan en lugar de disminuir. Tras el último y terrible ataque de Hezbolá contra Israel, las tensiones en la región han crecido, e Israel ha comenzado a llevar a cabo operaciones a mayor escala, afectando a casi todas las zonas del Líbano. Las IDF se han concentrado en tomar metódicamente el control de las bases encubiertas y los túneles subterráneos de Hezbolá, especialmente en el sur del Líbano. El objetivo de esta táctica es dificultar la movilidad de los terroristas y degradar la infraestructura de Hezbolá. Qadra al-Bet-Bahia, encargada de los lanzamientos de drones y misiles de Hezbolá, fue el objetivo de la aviación israelí. Bahia ocupaba un alto cargo en la unidad aérea encargada del lanzamiento de cohetes y era una persona clave en la coordinación de la actividad de drones de Hezbolá en la región del Líbano, situada al norte del río Litani. Si consideras que Dios tiene un plan perfecto y que debemos oír para hacer crecer nuestra fe, suscríbete y deja tu like para que podamos seguir investigando y creando contenido de tu interés. Echemos un vistazo juntos a las últimas noticias. La derrota de Bahia supuso un duro revés para las capacidades de asalto aéreo de Hezbolá. Se percibe que las maniobras estratégicas de Israel contra las capacidades de defensa aérea de Hezbolá incluyen esta operación. Al mismo tiempo, la Brigada 228 de la 91ª División de las IDF persistió en sus operaciones en el sur del Líbano, llevando a cabo incursiones precisas en la red subterránea de Hezbolá. La brigada encontró numerosos pozos de túneles de Hezbolá y vastas instalaciones subterráneas. Durante un ataque, muchos de estos túneles se construyeron como lugares clave desde los que los terroristas podían tramar y llevar a cabo sus ataques en la frontera israelí. El descubrimiento de munición y material logístico en el interior de los túneles aportó pruebas significativas de que Hezbolá estaba preparada para grandes ofensivas. A lo largo de las operaciones, los soldados de las IDF llevaron a cabo ataques aéreos contra más de 100 objetivos vitales y eliminaron a docenas de miembros de Hezbolá. Estos objetivos incluían lanzacohetes, posiciones antitanque y escondites terroristas en túneles subterráneos. Israel también intensificó sus esfuerzos para localizar y demoler los depósitos de municiones y armamento de Hezbolá. Las IDF llevaron a cabo con éxito una operación para encontrar y destruir un importante alijo de armas oculto en una vivienda del sur del Líbano. El arsenal subterráneo de Hezbolá era el objetivo de la operación, según el ejército, que también emitió instrucciones de evacuación. El ataque se produjo pocas horas después de que el grupo terrorista atacara la ciudad septentrional de Saf con 50 cohetes. Israel declaró el miércoles que atacaría Beirut la noche anterior y continuaría bombardeando la capital libanesa durante varios días. Washington había expresado su preocupación por el alcance de la campaña de bombardeos debido a los recientes combates entre militantes de Hezbolá y fuerzas terrestres en el sur del Líbano. Al parecer, aviones israelíes lanzaron al menos 2 ataques contra el bastión de la organización terrorista en el distrito de Dji, al sur de Beirut, según testigos presenciales de la AFP. Aviones de la Fuerza Aérea Israelí, bajo la dirección de personal de inteligencia, atacaron un almacén subterráneo de armas de Hezbolá, según un comunicado emitido por las Fuerzas de Defensa de Israel, IDF. Para evitar víctimas civiles, el ejército informó de que antes de la operación se tomaron una serie de precauciones, entre ellas la emisión de una orden de evacuación en la zona. Habían transcurrido unas 5 horas desde el ataque con cohetes de Hezbolá contra Saf, ciudad del norte de Israel, cuando se produjo el ataque contra Beirut. En el ataque se utilizaron unos 50 proyectiles, según el ejército. El municipio norteño informó que 2 personas que huyeron hacia refugios fueron hospitalizadas con heridas leves y que uno de los cohetes impactó en el jardín de una casa, causando daños menores. En el ataque israelí más reciente contra Beirut, ocurrido el jueves, los edificios de un barrio densamente poblado quedaron totalmente derruidos, y 22 personas fueron neutralizadas en 2 ataques cerca del centro de la ciudad. La alta figura de Hezbolá, Bafik Safa, fue el objetivo del ataque, según medios de comunicación hebreos y árabes. Al parecer, Safa sobrevivió.
Las fuerzas de defensa de Israel no hicieron ningún comentario sobre el ataque. Estos hallazgos arrojan luz sobre la táctica de Hezbolá de disfrazar su poderío militar en dominios civiles. La capacidad operativa de Hezbolá ha comenzado a deteriorarse significativamente como consecuencia de la revelación de su red encubierta y de los ataques en curso. El objetivo de los ataques israelíes contra lugares encubiertos y túneles subterráneos es socavar la influencia militar de Hezbolá en Líbano e impedir su capacidad para llevar a cabo futuras operaciones. Además, pretenden minar la capacidad de resistencia de Hezbolá y, en la mayoría de los casos, frustrar sus intentos de atacar a Israel. Israel está a punto de embarcarse en una fase de sus medidas de represalia directa contra Irán, lo que alterará el delicado equilibrio en Oriente Próximo. Dos funcionarios estadounidenses han declarado que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha notificado a Estados Unidos que Israel está preparado para atacar objetivos iraníes. Esta es probablemente la señal más concreta de que Israel puede ir directamente contra Irán militarmente. En cuanto al momento y el alcance de ese ataque estratégico, Netanyahu sigue consultando con el comandante de las Fuerzas de Defensa de Israel, Giri Halevi, el ministro de Defensa, Yoav Gallant, y altos funcionarios de seguridad e inteligencia. Es importante recordar que Estados Unidos está intensificando su presencia militar en la zona, incluso cuando las salas política y militar de Israel están preparadas para lanzar un ataque contra Irán. En caso de que Irán lance un nuevo ataque más amplio contra Israel, la administración Biden ha enviado a la zona un sistema de defensa aérea de gran altitud, especialmente diseñado para repeler misiles balísticos. Este sistema está considerado como una de las instalaciones de defensa aérea más sofisticadas de la región. Las fuerzas estadounidenses están estacionadas en la zona para emplear, además, el sistema de defensa aérea de gran altitud. Washington e Israel mantienen estrechas conversaciones para garantizar una coordinación óptima en caso de una posible batalla con Irán. Además de estas medidas militares, mientras tanto, hay planes en marcha para un posible contraataque de Irán. Según fuentes próximas a Teherán, las represalias a un ataque israelí son inevitables. Irán ha dicho que, si el ataque israelí se reduce al mínimo, esta ronda puede terminar. Sin embargo, muchos analistas creen que esto solo aumentará las tensiones en la zona. Irán tiene capacidad para tomar represalias a través de grupos praxis regionales como Hezbolá y las fuerzas aliadas estacionadas en Siria y Líbano. Aunque Hezbolá y los miembros iraníes han sido los objetivos explícitos de las recientes operaciones de Israel, también está claro que Estados Unidos apoya estos esfuerzos. El despliegue de un buque con tecnología HARP en la frontera israelo-libanesa fue la más notable de estas actividades. Tras el despliegue por parte de Estados Unidos de su sistema de defensa aérea de gran altitud en la zona, el HARP lanzó una operación altamente dañina dirigida contra búnkeres subterráneos. En esta operación se destruyeron búnkeres subterráneos iraníes en Líbano utilizando tecnología HARP. Los miembros de Hezbolá, respaldados por Irán, se ocultaban en túneles y búnkeres subterráneos en Líbano, que eran el objetivo de las fuerzas israelíes y estadounidenses. Se dice que el HARP creó ondas sísmicas artificiales durante esta operación masiva que comenzó a medianoche y tenía como objetivo los búnkeres subterráneos de Líbano. Tras una operación de aproximadamente 45 minutos, la mayoría de los búnkeres fueron demolidos. Al parecer, cientos de terroristas de Hezbolá quedaron atrapados en túneles y búnkeres subterráneos durante esta incursión, según informantes locales de la zona. Además, los explosivos ocultos en estos túneles detonaron, causando potentes explosiones en algunas zonas del sur del Líbano. Hezbolá ha sufrido graves daños tanto en su armamento militar como en su red logística como consecuencia de estos incidentes. El duro golpe sufrido por Hezbolá se tradujo en una merma significativa de la capacidad operativa de la organización. Se cree que la capacidad de la organización para vengarse de Israel se ha visto notablemente mermada y que, en el futuro, podría continuar con actividades restringidas. Israel afirma que estas operaciones han dañado gravemente a Hezbolá y han destruido en gran medida su influencia en el sur del Líbano.
Fuentes de seguridad afirman que las acciones más recientes de Israel demuestran sus intenciones de impulsar su influencia, especialmente en el frente oriental, y de solidificar su posición estratégica en relación con Líbano y Hezbolá. Además de ser una medida defensiva, la retirada de minas terrestres por parte del ejército israelí y la erección de nuevos obstáculos a lo largo de la zona desmilitarizada que separa los Altos del Golán de Siria son también un intento de cambiar la dinámica en la zona. Es una señal de que Israel planea aumentar el alcance de sus operaciones contra Hezbolá en la frontera libanesa, extendiéndose más allá de su actual alcance hacia el oeste. Esto puede constituir un elemento de los esfuerzos de Israel por ampliar el dominio de sus operaciones y combatir a Hezbolá. En concreto, la ampliación del frente oriental reduciría la zona en la que Hezbolá puede operar libremente y reforzaría el dominio estratégico de Israel sobre la frontera libanesa. Los analistas militares afirman que esta acción dificultaría las operaciones de infiltración de Hezbolá y las posibles violaciones de la frontera. El portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Matthew Miller, declaró que Washington ha dejado claro que se oponen a la campaña tal y como se ha visto en Beirut en las últimas semanas. En respuesta a una pregunta sobre la campaña israelí del martes, aunque funcionarios israelíes negaron haber consentido tal petición, el primer ministro en funciones del Líbano, Naib Mikati, declaró el martes que había oído de la Casa Blanca que Israel disminuiría sus ataques contra Beirut. Mientras tanto, las fuerzas de defensa de Israel informaron el miércoles de que los paracaidistas de la 98ª División en el sur del Líbano habían destruido más de 140 objetivos de Hezbolá en más de 50 localidades del Líbano en el día anterior, matando a docenas de combatientes de Hezbolá en el proceso. Según el ejército, los ataques aéreos y los combates cara a cara se cobraron la vida de combatientes de Hezbolá, junto con armamento adicional dirigido hacia las comunidades del norte de Israel. Las tropas de las FDI también encontraron misiles antitanque, morteros, granadas, lanzacohetes y otras armas. Según el ejército, también se destruyeron almacenes de armas aéreos y subterráneos. Una semana después de intensificar sus ataques contra Hezbolá y casi demoler la cúpula de la organización, Israel inició una invasión terrestre del Líbano el 30 de septiembre. La escalada se produjo mientras Israel incluía los objetivos de guerra declarados desde el norte. Esto condujo al estallido de la guerra de Gaza el 7 de octubre de 2023, cuando miles de terroristas dirigidos por Hamás asaltaron el sur de Israel, matando a más de 100 personas y capturando a 251 más. Un día después, las fuerzas comandadas por Hezbolá comenzaron a atacar ciudades fronterizas e instalaciones militares prácticamente a diario. El grupo terrorista declaró que actuaba en favor de Gaza. En el último año, han muerto 28 civiles en asaltos al norte de Israel y 38 soldados israelíes en ataques al Líbano y las operaciones de combate que siguieron. Según el gobierno libanés, al menos 2.300 personas han muerto en Líbano como consecuencia de ataques israelíes, principalmente en las últimas semanas. Las FDI afirman que entre los muertos hay al menos 960 agentes de Hezbolá. Hay indicios de que Israel podría aumentar las operaciones terrestres contra Hezbolá, al tiempo que fortalece sus propias defensas. Las tropas israelíes han empezado a retirar minas terrestres y a erigir nuevos obstáculos a lo largo del límite entre los Altos del Golán y la zona desmilitarizada en la frontera con Siria. Así lo afirmaron el martes expertos y fuentes de seguridad. Según las fuentes, Israel podrá lanzar su primer intento de golpear a Hezbolá desde la frontera libanesa más al este. Gracias a esta acción, también le permitiría establecer una zona segura donde explorar fácilmente al grupo terrorista y detener su infiltración. Se informó de la actividad de desminado, pero otras fuentes revelaron a Reuters detalles adicionales de los que no se había informado, entre ellos un miembro de las fuerzas de paz de la ONU, un funcionario de seguridad libanés y un soldado sirio destacado en el sur de Siria. Estos detalles sugieren que Israel ha desplazado la valla de la zona desmilitarizada hacia el lado sirio y está reforzando sus fortificaciones en la zona. Los ataques desde el Golán, y quizá desde la zona desmilitarizada que divide Siria, enfrentarían a Israel con Hamás y Hezbolá,
intensificando una batalla que ya ha implicado a Irán y corre el riesgo de implicar a Estados Unidos. Hezbolá, que cuenta con el apoyo de Teherán, se ha enfrentado a Israel. Hezbolá empezó a lanzar misiles desde su frontera con Líbano para apoyar a Hamás, que inició el actual conflicto en Gaza tras un ataque contra el sur de Israel el año pasado. Aparte del considerable daño causado por la aviación israelí a Hezbolá en el último mes, la organización se enfrenta actualmente a bombardeos navales israelíes desde el mar Mediterráneo por el oeste y a ataques terrestres israelíes desde el sur. Israel podría ejercer más presión sobre los canales de suministro de armas de Hezbolá ampliando su frente en el este, algunos de los cuales atraviesan Siria, aliada de Irán y vecina del este del Líbano. Las acciones en el Golán, una meseta rocosa de 10.000 kilómetros cuadrados que limita con Jordania y domina Líbano, parecen un intento de sentar las bases para una embestida mayor en Líbano. Según Navar Saben, analista de conflictos del Centro Armón de Estambul, la estrategia de Israel en Líbano se sirve de todo lo que ocurre en Siria, apuntando a rutas de suministro, almacenes e individuos asociados con las líneas de suministro de Hezbolá. Las operaciones de ingeniería y desminado de Israel han aumentado en las últimas semanas, según 3 altos funcionarios de seguridad libaneses, un oficial de inteligencia sirio y un soldado sirio destinado en el sur de Siria, quienes hablaron con Reuters. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si consideras que Dios tiene un plan perfecto y que debemos escudriñar para hacer crecer nuestra fe, suscríbete y deja tu like para que podamos seguir investigando y creando contenido de tu interés.